1 las identidades fundamentales y las identidades racionalizadas. Las formas racionalizadas le llamamos así. Primero, las identidades principales o fundamentales para el ángulo mitad son estas 4. Comenzando, seno del ángulo mitad. Para calcular el seno del ángulo mitad, su fórmula es así: más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno del doble. El doble de x medios es x, pero dividido entre 2. Observe que delante del radical hay un más menos. Eso no implica dos respuestas. Implica que o bien sale positivo o bien sale negativo. Si yo quiero saber el signo, debo buscar el cuadrante de x medios. El cuadrante del ángulo mitad y el que lo esté afectando me van a dar el signo. Ejemplo, si mi ángulo mitad está en el segundo cuadrante, seno en el segundo, usaremos el positivo. Si está en el tercero, seno en el tercero, saldrá negativo. Entonces, el signo de este radical depende del cuadrante del ángulo mitad, pero también del que lo afecte. Este que afecta al ángulo se llama operador. ¿Ok? Coseno del ángulo mitad es idéntica a la fórmula del seno. Si en vez de menos le pongo más, ya no es el seno, sería coseno de la mitad. Diremos así: coseno del ángulo mitad más menos raíz cuadrada de 1 más coseno del doble, pero dividido entre 2. El doble de x medios viene a ser x. Por eso es que aquí adentro decimos doble. El signo, ya lo expliqué arriba, sigue siendo lo mismo. Busco el cuadrante del ángulo mitad y el operador me dará el signo que le corresponde. Supongamos, segundo cuadrante, coseno en el segundo, signo negativo. Coseno en el tercero, signo negativo. Coseno en el cuarto, signo positivo. O sea, si yo deseo saber el signo, tengo que buscar el cuadrante del ángulo mitad. Tangente del ángulo mitad se obtiene dividiendo. Si yo divido seno sobre coseno, ya tengo tangente. Habrá que dividir raíces. División de raíces, un solo radical, se cancela el valor 2 y quedaría 1 menos coseno del doble entre 1 más coseno del doble. Como yo no sé qué signo hay acá, acá va a salir un signo. ¿Y cómo sabré el signo? Ya sabes, busque el cuadrante del ángulo mitad y sabrá el signo que le corresponde. Cotangente del ángulo mitad, invierto la fórmula de tangente y sería raíz cuadrada de 1 más coseno del doble sobre 1 menos coseno del doble. Entender que para saber el signo debo buscar siempre el cuadrante del ángulo mitad. Entonces, ¿de quién depende el signo? Del ángulo mitad y del operador que lo esté afectando. Observe que dentro del radical solo hay coseno del doble. Si tú vas a usar alguna de estas fórmulas irracionales, entonces tienes dos pasos que hacer. Paso 1, busque el cuadrante del ángulo mitad para saber el signo que le corresponde. Y segundo paso, busque coseno del doble para que reemplace dentro de los radicales. Y con eso termina ángulo mitad. O sea, es bien simple, pero tienes que ser ordenado. Son dos cosas para ordenar. Ahora, la tangente y cotangente de la mitad, aparte de estas fórmulas irracionales, tienen unas fórmulas especiales donde ya no aparecen raíces. Y a esas se les suele llamar las formas racionalizadas. Y dice así: tangente del ángulo mitad sería 1 menos coseno del doble sobre seno. ¿Y esto de dónde viene? Si tú quieres recordar, miras acá. Si yo sé la fórmula de la tangente, la fórmula irracional es así. El numerador se repite igualito como estaba dentro, pero se divide entre el seno de ese ángulo doble. Por eso decimos 1 menos coseno del doble sobre el seno de ese ángulo doble. 1 menos coseno, ¿por qué? Eso es lo que estaba dentro de la fórmula. Se repite el numerador, pero lo divido entre seno. Ese truquito lo puedo usar para los dos, solo para tangente y cotangente del ángulo mitad. Su fórmula irracional es así: repito el numerador, 1 más coseno del doble, y lo divido, al igual que arriba, entre el seno de ese ángulo doble. A estas se les llama formas irracionales. Si tú agarras y desdoblas cada una de estas fracciones, se obtiene lo que comúnmente se suele llamar propiedades en todos los libros. Pero simplemente es la misma fórmula que la han desdoblado.
1 sobre seno cosecante, menos coseno sobre seno cotangente. Al igual que acá, en vez de menos sería más. Cuando yo desdoble, 1 sobre seno cosecante, más coseno sobre seno cotangente. Por eso decimos así: tangente del ángulo mitad, cosecante del doble, menos cotangente del doble. Cotangente del ángulo mitad, cosecante del doble, más cotangente del doble. Solo se cambia el signo. Son valores conjugados. Ahora, lo único que nos queda por hablar, primero explicamos las fórmulas y lo segundo va a ser de dónde salen, profe, esas formulitas. Y cada una de ellas la vamos a demostrar acá. ¿Ok? Ese es el paso de las demostraciones. Muy bien. Dentro de las demostraciones vamos a manejar seno y coseno del ángulo mitad. La tangente y cotangente ya saben ustedes que simplemente los valores se dividen. Entonces, si yo sé seno y coseno, es obvio que manejo tangente y cotangente. La fórmula del seno se demuestra con esta degradación. Clase anterior, 2 veces seno cuadrado es 1 menos coseno del doble. Si yo sé esta fórmula de acá, entonces degrado esto. 2 seno cuadrado de x medios, para nosotros, eso es 1 menos coseno del doble. Y el doble de x medios sería x. Este 2 pasará a dividir, quedándome así, que el seno cuadrado de x medios, esto para nosotros es 1 menos coseno del doble, pero dividido entre 2. Y como usted quiere calcular el seno, sacamos raíz. Y como está al cuadrado, podría salir positivo o podría salir negativo. Ah, por eso sale el más menos, pues. Entonces diremos así: que el seno del ángulo mitad va a salir de este modo: más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno del doble, pero dividido entre 2. Con lo cual quedó concluida la demostración para el seno del ángulo mitad. El signo ya sabes, así que eso ya quedó al pendiente hace un momento. Para saber el signo, busque en qué cuadrante está su ángulo mitad. Este de acá y el seno, el que lo está afectando, esos dos me van a dar el signo del radical. Muy bien, coseno del ángulo mitad viene de la degradación del coseno. Si la fórmula del seno viene de la degradación del seno, la fórmula del coseno vendrá de la degradación del coseno. Partimos de acá: 2 coseno cuadrado, 1 más coseno del doble. Entonces, 2 coseno cuadrado de x medios sería 1 más coseno del doble, que sería x. El 2 pasaría a dividir, quedándome entonces que el coseno cuadrado de x medios, para nosotros esto sería 1 más coseno del doble, pero dividido entre 2. ¿Habría algún problema con eso, chicos? Esperemos que no. Ahora, si quiero el coseno, sacamos raíz cuadrada. Y quedan ahí los dos valores. Coseno del ángulo mitad. Esto sale así: más menos raíz cuadrada de 1 más coseno del doble, que viene a ser x, pero dividido entre 2. Por eso les dije, ¿no? La fórmula del seno sale resta porque viene de la degradación del seno. La fórmula del coseno sale suma porque viene de la degradación del coseno. Es importante que uno recuerde eso, cosa que ahí no debe haber duda de si sale resta o suma. Ya está. Continuemos. El signo, ya sabes, depende del ángulo mitad y de este que lo está afectando. Continuamos entonces. Tenemos las dos formas o dos demostraciones principales: la del seno y coseno del ángulo mitad. Veremos ahora la demostración de la tangente de la mitad. Para eso partimos de esta identidad básica: toda tangente es seno sobre coseno. Entonces, la tangente de x medios sería seno de x medios sobre coseno de x medios. Profe, yo quiero tangente del ángulo mitad, demostrar que la tangente es así: 1 menos coseno del doble sobre el seno de ese ángulo doble. Ah, o sea que usted quiere que abajo aparezca seno del doble. Si yo quiero que aparezca seno del doble, abajo debe haber 2 veces seno por coseno. Y solo veo coseno. Entonces voy a completar. Multiplico abajo
por 2 veces seno de x medios, y para que no ocurra nada, multiplicas arriba por lo mismo, por 2 veces seno de x medios, de tal manera que no ocurrió nada, porque estos dos se van, es como si no estuviesen, pero si lo hemos puesto es justamente para completar, así que vamos a ordenar nosotros acá. Quedaría así, a ver, tangente del ángulo mitad, quedaría de este modo, a ver, tangente de x medios, en el numerador, 2 veces seno, con este seno, en el numerador tendremos 2 seno cuadrado de x medios. Y en el denominador lo voy a ordenar. Tenemos 2 veces seno por este coseno. 2 veces seno de x medios por el coseno de x medios. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar tangente del ángulo mitad, o sea, tangente de x medios, ¿a qué es igual? Numerador, 2 veces seno cuadrado lo de grado. 2 veces seno al cuadrado es 1 menos coseno del doble, que sería coseno de x. Y abajo tenemos 2 veces seno por coseno. 2 veces seno por coseno se llama seno del doble. Y el doble de x medio justamente viene a ser x. Con lo cual queda demostrada tu identidad, que la tangente del ángulo mitad es justamente 1 menos coseno sobre el seno, pero del doble. Y si tú desdoblas, ya queda comprobada la propiedad. Tangente del ángulo mitad, cosecante del doble, menos cotangente del doble. Veamos ahora cómo demostrar cotangente del ángulo mitad. Si queremos cotangente del ángulo mitad, hacemos lo contrario que arriba. Partimos de esta identidad, toda cotangente es coseno sobre seno. Cotangente de la mitad, coseno de la mitad sobre seno de la mitad. Completemos. Profe, yo quiero demostrar que la cotangente es así. 1 más coseno del doble, que sería x, sobre el seno de ese ángulo doble. Esto de acá es lo que vamos a demostrar nosotros. Quiero que abajo aparezca seno del doble. Muy bien, debe haber 2 veces seno por coseno. Profe, pero acá solo hay seno. Complete. Lo que te falta lo completas. Multiplico por 2 coseno de x medios. Y para que no pase nada, multiplicas abajo, pero también multiplicas arriba. Ya está. Quedando en el numerador lo siguiente. Cotangente del ángulo mitad, primer miembro, es igual 2 coseno por coseno. En el numerador tendremos 2 coseno al cuadrado de x medios. Y en el denominador simplemente ordenamos. Tenemos 2 veces seno por coseno. Tendríamos así 2 veces el producto del seno por coseno de x medios. Y ahora simplemente vamos a completar. ¿Qué cosa, profe? Lo siguiente, cotangente del ángulo mitad. Esto para nosotros sería así, numerador, 2 coseno cuadrado, lo de grado. 2 coseno cuadrado es 1 más coseno del doble. Y el doble de x medios, eso sería x. Abajo, 2 veces seno por coseno, eso se llama seno del doble. Y el doble de x medios sería x. Con lo cual quedó comprobada justamente la identidad que queríamos nosotros demostrar. Entonces, ese es el rol de las comprobaciones, saber que las identidades están correctamente planteadas. Ahora veremos cómo aplicar estas identidades en problemas. A eso le hemos llamado aplicaciones de estas fórmulas. Veamos. Primero, supongamos que yo les digo así. Quiero calcular el seno de este ángulo 100, o voy a colocar 200, a ver. Quiero calcular este seno, pero aplicando ángulo mitad. ¿Qué significa? Que a este 200 le llames mitad y lo efectúes y aplicas la fórmula. Profe, seno del ángulo mitad negativo porque está en el tercer cuadrante. Y ahora la raíz del seno es así. Raíz de 1 menos coseno del doble. El doble de mi ángulo mitad sería 400. Pero todo esto dividido entre 2.
Ahí tienes cómo se efectúa a cualquier ángulo. Si yo lo necesito, le llamo mitad y lo voy a efectuar. A ver, coseno del ángulo mitad. Coseno del ángulo mitad podría ser así. A ver, un ejemplo. Coseno de 100 grados. Quiero efectuar coseno de 100 como si esto fuese para mí el ángulo mitad. Coseno del ángulo mitad, negativo, porque está en el segundo cuadrante. No necesito hallarlo porque me lo están dando. Y si no me dieran el ángulo, ahí sí tienes que calcular su cuadrante. Coseno del ángulo mitad, negativo, porque está en el segundo. Ahora la raíz del coseno. Si el seno del ángulo mitad es resta, el coseno del ángulo mitad será suma. Sería raíz cuadrada de 1 más coseno del doble, que sería 200, el doble de mi ángulo mitad, pero dividido entre 2. Ya está. ¿Qué hacemos ahora, profe? Tenemos seno, tenemos coseno. Cualquiera de las fórmulas requiere hacer lo mismo. A cualquier ángulo yo le llamo mitad y lo puedo efectuar. Fíjese que primero se pone el signo. Entonces, ¿qué pasaría si yo te digo, a ver, quiero la tangente ¿de qué ángulo? A ver, voy a poner tangente de este angulito, 130 grados. Quiero que calcules esta tangente como si fuera ángulo mitad. Entonces, a 130 le llamas mitad y lo efectúas. Tangente del ángulo mitad, negativo porque está en el segundo. Ahora la raíz de la tangente sería así. Raíz de 1 menos coseno sobre 1 más coseno, pero del doble. El doble de mi ángulo mitad sería 260. Y ya tengo efectuado la tangente del ángulo mitad. Como te dije hace un momento, a cualquier ángulo le puedes llamar mitad y lo puedes efectuar. A ver. Cotangente de este ángulo que es 220 grados. Ya 200 grados. Quiero que efectuar esto como ángulo mitad, le llamo mitad y lo efectúo. Cotangente del ángulo mitad, positivo, porque está en el tercer cuadrante. Cotangente en el tercero es positivo y ahora la fórmula de la cotangente es así. Raíz de 1 más coseno del doble sobre 1 menos coseno del doble. Y el doble de 200 ya sabemos que es 400. Ya está. Ahí tenemos la forma de cómo funcionan esas formulitas. Hay que tener cuidado con dos cositas nada más. El signo que hay que poner afuera y dentro del radical siempre va coseno del doble, coseno del doble, coseno del doble, coseno del doble. Solo coseno. Profe, si tengo seno tangente, no sirve. Dentro de la raíz solo hay coseno. Coseno del doble. El doble de lo que tú hayas llamado ángulo mitad. ¿Correcto? Bien. Siguiendo con las aplicaciones, voy a colocar ahora lo contrario. Raíz cuadrada de 1 menos coseno, por ejemplo, de 400, pero dividido entre 2. ¿Qué cosa es para nosotros raíz cuadrada de 1 menos coseno sobre 2? Eso lo vimos en la parte inicial. El seno del ángulo mitad, justamente raíz de 1 menos coseno sobre 2. Como aquí tengo la fórmula, diremos raíz cuadrada de 1 menos coseno sobre 2, eso para mí será el seno del ángulo mitad. Y la mitad de 400 justamente sería ¿cuánto? 200. Esto es seno del ángulo mitad. Este es mi ángulo mitad. ¿En qué cuadrante está? En el tercero. Pero seno en el tercero debe salir negativo, entonces debo ponerle su signo. O sea, cuando tú reconoces, me dices quién es. Pero como sabes el cuadrante de la mitad, tienes que ponerle el signo. Todo radical lleva signo. Tú no puedes obviar el signo. Así sea positivo, no lo puedes obviar. El siguiente ejemplo sería así. Raíz cuadrada de 1 más coseno de 200 grados. ¿Ok? Pero dividido entre 2. Raíz de 1 más coseno. Caramba. Si yo tenía raíz de 1 menos coseno sobre 2, eso era seno de la mitad. Como ahora en vez de menos he puesto más, eso será coseno de la mitad. Y la mitad de 200 sería 100. Si tú sabes que esto es coseno de la mitad, tienes que mirar su cuadrante. Mi ángulo mitad está en el segundo. A coseno en el segundo, signo negativo. Entonces, todo radical tiene que llevar su signo, ¿correcto? Buscas el cuadrante y sabrás qué signo le corresponde. Muy bien.
tercer radical, raíz cuadrada, 1 menos coseno de 250 grados sobre 1 más coseno de 250 grados. Pregunta, ¿qué cosa es raíz de 1 menos coseno sobre 1 más coseno? Eso sería tangente de mi ángulo mitad. Y la mitad de 250 sería 125. Profe, si es tangente de la mitad, lo estás diciendo, tangente de la mitad, mi ángulo mitad está en el segundo. Y la tangente en el segundo debe ser negativo. Profe, siempre es negativo, ya vi. No, eso depende del cuadrante. Según eso, tú tienes que poner el signo. Que todos los ejemplos me han salido nega, esa es otra cosa. ¿Ya? Muy bien, veamos a ver algunos cálculos aparte. Supongamos que yo les digo, chicos, quiero calcular el seno de 15 grados. Profe, 15 grados, correcto. Entonces te pones a pensar, 15 grados es la mitad de 30. Es la mitad de 30. Si es la mitad de 30, llámale mitad. ¿Por qué? Porque es la mitad de un valor conocido. Entonces le llamo mitad y lo efectúo. Seno del ángulo mitad, positivo porque está en el primer cuadrante. Y ahora la raíz sería raíz cuadrada de 1 menos coseno del doble. El doble de mi ángulo mitad sería 30, pero dividido entre 2. Reemplace coseno de 30 y tendrás cuánto es el seno de 15. Y se calcula, este es un valor notable. A ver, siguiente ejemplo. Quiero calcular, por ejemplo, el coseno de 22 grados 30 minutos. Profe, ese ángulo, ¿qué tiene? 30 minutos, eso es medio grado. Acá tengo 22 grados y medio. Resulta que 22 grados y medio es la mitad de 45. Como es la mitad de 45, le llamas mitad y lo efectúas. Coseno del ángulo mitad, signo positivo porque está en el primer cuadrante. Y la raíz del coseno es con más. Y la raíz del seno es con menos porque viene de la degradación del seno. Y la raíz del coseno es con más porque viene de la degradación del coseno. Sería raíz de 1 más coseno del doble. El doble de 22 grados y medio sería 45, pero dividido entre 2. ¿Listo? 45 es un notable. Reemplace el valor y tienes la respuesta. Muy bien. Los ejemplos finales se basan a lo siguiente. ¿Cómo usar las formas racionales de tangente y cotangente? Supongamos que le digo, quiero calcular tangente de 15 grados. Ya sabes que a 15 grados le voy a llamar mitad. Ya lo hablamos hace un ratito. Porque 15 grados es la mitad de 30. Y aplicas la fórmula, pero la fórmula racionalizada. La tangente del ángulo mitad se calcula así. Cosecante del doble menos cotangente del doble. Y el doble de 15 sería 30. Sería cosecante de 30 menos cotangente de 30. Y si tú reemplazas, estos son valores notables. Cosecante de 30 vale 2 y cotangente de 30 es raíz de 3. Profe, si tengo la tangente, entonces también tienes cotangente. ¿Por qué? Porque tangente y cotangente solo se cambia el signo. Si la tangente resta, cotangente es suma. Saldría entonces 2 más raíz de 3. A ver. Quiero calcular cotangente de pi octavos. Profe, pi octavos, así es. Recordando, pi octavos es la mitad de pi cuartos. Porque pi cuartos entre 2 me da pi octavos. Como es la mitad de pi cuartos, le llamo mitad y lo efectúo. Cotangente del ángulo mitad. Si la tangente resta, cotangente es suma. Saldría así, cosecante del doble, que sería pi cuartos, más cotangente del doble, que sería pi cuartos. Y pi cuartos es un valor notable. Entonces simplemente lo reemplazo y me va a quedar raíz cuadrada de 2 más 1. Profe, o sea que si quiero tangente de pi octavos, en vez de más le pone menos, pues, porque simplemente cambia el signo. Entonces tendríamos acá la cotangente de pi octavos, raíz de 2 más 1. Entonces la tangente de pi octavos sería raíz de 2 menos 1. Con lo cual entonces tenemos todas las formas de cómo se aplican las identidades del ángulo mitad. Veremos en las siguientes partes
en forma de problemas cómo aplicar esta teoría, tanto la aplicación como la fórmula, cómo funciona cuando uno resuelve problemitas. ¿Ok? Muy bien. Veremos ahora en la parte de problemas cómo trabajar con las fórmulas de ángulo mitad. Problema número 1 me dice así: teta es un ángulo agudo. Al decirme ángulo agudo, ya me están dando un dato. Quiere decir que teta está entre 0 y 90. Y me dan de dato la tangente de teta. Pero me están pidiendo seno de teta medios y coseno de teta medios. ¿Qué hacemos, profe? Para calcular seno y coseno del ángulo mitad, la fórmula es única. La fórmula es con raíz. Y diremos que es así: seno del ángulo mitad, raíz de 1 menos coseno, pero dividido entre 2. Y el coseno del ángulo mitad, obviamente con su más menos, ¿no? Más menos raíz de 1 más coseno de teta, pero dividido entre 2. Así se calcula seno de teta medios y así se calcula coseno de teta medios. O sea, seno y coseno del ángulo mitad. Pero yo no puedo calcular mientras no tenga el cuadrante de teta medios, porque si no, no sabría qué signo ponerle a los radicales. Entonces, paso 1, busque el cuadrante de teta medios. Profe, pero me han dado el valor de teta. De ahí comienzas. ¿Cómo? Como teta es agudo, entonces, ¿qué valores toma teta? Entre 0 y 90, porque todo ángulo agudo debe estar en ese intervalo de variación. Profe, yo necesito seno y coseno de teta medios. Entonces tú no necesitas teta medios. Divides entre 2, 0 entre 2, teta sobre 2 sería teta medios, y 90 entre 2 sería 45. Ahora, después de eso, teniendo el cuadrante, ya sé el signo. Los dos son positivos porque estoy en el primer cuadrante. Ahora necesito coseno del doble para que usted reemplace dentro de los radicales. Profe, pero coseno del doble significa coseno de teta. Y acá me han dado un dato, no es coseno, me han dado tangente. De ahí vas a calcular el coseno. Tangente de teta igual raíz de 7 sobre 3. Pregunta: ¿yo puedo hacer un triángulo rectángulo, profe? Por supuesto. ¿Por qué puedes hacer un triángulo recto? Porque teta es agudo, estás en el primer cuadrante. Entonces hacemos un triángulo rectángulo. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Relación de raíz de 7 a 3. O sea que si acá es raíz de 7K, acá debe ser 3K. Por el teorema de Pitágoras calcula la hipotenusa. Esto al cuadrado más esto al cuadrado me da esto al cuadrado. Y obtenemos el valor 4K. Ahora que tengo los tres lados, ya tengo el coseno. ¿Cuál es la idea de hacer el triangulito? Que busque coseno para reemplazar dentro de los radicales. Entonces ya tendría yo todo listo para calcular o para reemplazar. Coseno de teta sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Divido 3/4 porque al dividir se va el K. Este coseno es justo para reemplazar dentro de los radicales. Ya podemos calcular. Diremos ahora sí, luego. Lo que a mí me están pidiendo es esto. Seno de teta medios, ya sé. Como está en el primer cuadrante, sale positivo. Coseno de teta medios, como está en el primer cuadrante, sale positivo. Profesor, ¿y el coseno de teta? Acá lo tienes, justo para reemplazar dentro de los radicales. Entonces me va a quedar así. A ver, la expresión E para nosotros quedaría raíz cuadrada de seno de teta medios. Sería 1 menos coseno de teta, que vale 3/4, pero dividido entre 2. Ya está, más raíz de 7 por el coseno de teta medios, que sería raíz cuadrada de 1 más coseno de teta, que sería 3/4, coseno del doble, pero dividido entre 2. Y así es como va a quedar el problemita. La expresión E entonces quedaría así. 1 menos 3/4, esto sale 1/4. Dividido entre 2 sería 1/8. Raíz de 1/8 sería raíz de 1 sobre raíz de 8, que es 2 raíz de 2. Más, acá tengo raíz cuadrada de 7.
que multiplica a esto que está acá. A ver, 1 más 3 cuartos, 7 cuartos. Dividido entre 2, 7 octavos. Raíz de 7 octavos. Eso sería raíz cuadrada de 7 sobre raíz de 8, que es 2 raíz de 2. Profesor, son homogéneos. ¿Y qué ocurre? Sumas de frente y abajo colocas el homogéneo común, que es 2 raíz de 2. Habrá que efectuar. Arriba se suma. Raíz de 7 por raíz de 7 es 7, más 1 sería 8. Sería 8 sobre 2 raíz de 2. Racionalice eso. Simplifico primero, quedaría 4 sobre raíz de 2. Multiplicas por raíz de 2 arriba y por raíz de 2 abajo para racionalizar, quedando entonces la respuesta. A ver, 4 raíz de 2 entre 2, eso saldría para nosotros 2 raíz de 2, que sería la respuesta final. En el problema que sigue, algo similar, pero tiene una pequeña variante, que ya no te están diciendo que teta es agudo, ahora te dicen teta está en este intervalo, de 3 pi medios a 2 pi. De 3 pi medios a 2 pi quiere decir que teta ¿en qué cuadrante está? Cuarto cuadrante. Pero usted sabe que a mí no me están pidiendo teta. Lo que me están pidiendo es teta medios. Entonces debe buscar primero el cuadrante de teta medios, para lo cual vas a partir de ahí. Y diremos así. D. Teta está entre 3 pi medios y 2 pi. Teta toma valores que van de 3 pi medios hasta 2 pi. Ahora dices, profe, pero yo no quiero teta, yo quiero la mitad. Divida todo entre 2. Si yo divido entre 2, quedaría entonces de 3 pi cuartos. Acá sería teta medios y acá sería hasta pi. Pregunta, de 3 pi cuartos a pi, eso es una parte del segundo cuadrante. Pero que está en el segundo cuadrante. Teniendo el cuadrante, ahora busco coseno del doble. Profe, ya no busque, coseno del doble me lo han dado de dato. Y si no hubiese sido dato, hubiésemos tenido que calcular. Entonces diremos así, ya podemos trabajar, diremos así, luego. A ver, lo que me están pidiendo es E igual 5 veces seno de teta medios. Eso sale positivo porque está en el segundo. Y ahora la raíz del seno. Raíz de 1 menos coseno del doble, que sería teta, pero dividido entre 2. Listo. Menos raíz cuadrada de 2 multiplicado por coseno de teta medios. El coseno sale negativo porque teta medios está en el segundo. Coseno en el segundo tiene signo negativo. Y ahora la raíz. La raíz del seno es resta, del coseno es suma. Raíz de 1 más coseno del doble, pero dividido entre 2. Listo. Profe, y coseno de teta es dato, reemplazo y el problema está terminado. La expresión E quedaría entonces así: 5 veces raíz cuadrada de 1 menos coseno de teta, que es 7 novenos, pero dividido entre 2. Menos raíz cuadrada de 2, que multiplica, menos con menos, más raíz de 2, que multiplica a este radical, que es 1 más coseno de teta, que es 7 novenos, pero dividido entre 2. Listo. ¿Cuánto es 1 menos 7 novenos? Sería 2 novenos. Dividido entre 2 sería 1 noveno. Y la raíz de 1 noveno saldría 1 tercio. Quedaría entonces 5 multiplicado por 1 tercio. Más raíz cuadrada de 2. ¿Habrá que efectuar eso? 7 novenos más 1 sale 16 novenos. Entre 2 sería 8 novenos. Habrá que sacar la raíz. Raíz de 8 novenos. Sería raíz de 8, que es 2 raíz de 2, sobre raíz de 9, que vale 3. Otra vez tenemos fracciones homogéneas. Entonces otra vez efectuaremos. Abajo el denominador común es 3. Y arriba sumaremos. 2 raíz de 2 por raíz de 2 sería 4. Profe, raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Con este 2, 4. 5 por 1 es 5 y 4 más 5 arriba es 9. La respuesta ya la tenemos. La expresión E para nosotros entonces va a salir 9 entre 3. Exactamente, para nosotros esto sale 3.
Con lo cual entonces tenemos un par de ejercicios para ver la aplicación de las fórmulas del ángulo mitad. Muy bien. Continuando con los problemas. Me dicen ahora que X está en este intervalo de pi a 2pi y me piden simplificar la expresión que está acá. Ahí yo voy a tener dos opciones. La primera, por ejemplo, sería reemplazar seno del ángulo mitad. Pero para eso tengo que saber el cuadrante del ángulo mitad. Es lo primero que voy a hacer. Diremos así. Del intervalo dado, eso quiere decir que X es mayor que pi, pero X es menor que 2pi, o sea, está entre pi y 2pi. Pero como usted quiere seno del ángulo mitad, yo necesito saber dónde está el ángulo mitad. Para lo cual divido todo entre 2. Pi medios, X medios, y acá sería pi. ¿Mi ángulo mitad en qué cuadrante está? Mi ángulo mitad está en el segundo cuadrante. Lo voy a tomar en cuenta. Como le dije, acá yo tengo dos opciones. Primero reemplazo seno del ángulo mitad usando su fórmula, o también, como veo una raíz con coseno, yo también puedo hacer que aparezca coseno del ángulo mitad. Y creo que voy a hacer eso para la aplicación. Entonces veamos. En la expresión, a ver, se tiene que a nosotros nos piden simplificar la expresión donde aparece seno de X medios. A ver, multiplicado por esa raíz afecta a cada uno. Sería raíz de 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más coseno de X. Listo. Lo que voy a hacer ahorita es lo siguiente. Divido entre raíz de 2. Para que no ocurra nada, multiplico por raíz de 2. No pasó nada. ¿Es correcto? Porque esto se va con esto, es como si no estuviese. Pero a continuación yo me doy cuenta que estos dos lo puedo agrupar en uno solo, porque es una división de raíces. Y eso es lo primero que yo voy a hacer. E igual, raíz de 2 por raíz de 2 sería 2. Ya estoy tomando en cuenta estos dos. Luego sería seno del ángulo mitad, que sería seno de X medios. Y luego sería esta división de raíces, que sería raíz de 1 más coseno de X, pero dividido entre 2. Ya está. Y ahora reconocemos. ¿Qué es para nosotros raíz de 1 más coseno sobre 2? La raíz de 1 más coseno sobre 2, eso para nosotros viene a ser coseno del ángulo mitad, o sea, coseno de X medios. Pero resulta que mi ángulo mitad está en el segundo cuadrante. Como esto está en el segundo cuadrante, coseno en el segundo es negativo, y ahí debo colocar su signo. Entonces la expresión E nos va a quedar así. El menos pasa adelante, menos 2 veces el seno de X medios multiplicado por el coseno de X medios. Y aquí entonces debemos recordar, ¿qué cosa es 2 veces seno por coseno? 2 veces seno por coseno con ángulos iguales. Eso se llama seno del ángulo doble. Esto para nosotros sería seno del doble. El doble de mi ángulo X medios. Entonces tendremos la respuesta final. La expresión E quedaría así para nosotros. E igual. Primero el menos. Y todo esto de acá viene a ser el seno del doble. Y el doble de X medios sería X. Con lo cual tenemos resuelto entonces el problema. En el siguiente problema vamos a efectuar en forma algo similar. Primero, vemos ahí que X está entre 3 y 4pi. Como X está entre 3 y 4pi, entonces voy a colocar aquí, de ese dato es importante, voy a colocarlo acá. X está entre 3pi y 4pi. Ya está. Y a mí me piden simplificar eso. Entonces vamos a ir simplificando. A ver, la expresión E quedaría así. Raíz cuadrada de 1 más coseno sobre 1 menos coseno de X. Más, profe. Aquí tenemos seno del doble. A ver, voy a ir colocando lo que tenemos ahí. Seno de 2X. Y abajo colocamos 1 menos coseno del ángulo doble. Reconozcamos. ¿Qué cosa es la raíz de 1 más coseno sobre 1 menos coseno? Raíz cuadrada de 1 más coseno sobre 1 menos coseno. Para nosotros eso se llama cotangente del ángulo mitad.
Profe, pero la cotangente de mi ángulo mitad tiene un signo. Por supuesto. Cada vez que usas una raíz tienes un signo. Mi ángulo mitad, ¿en qué cuadrante está? No sé. Porque yo sé dónde está X, pero no X medios. Ah, entonces divida entre 2. Acá nada más. Divido entre 2. Entonces tendríamos 3 pi medios. X sobre 2 sería X medios. Y 4 pi sobre 2 sería 2 pi. Conclusión, mi ángulo mitad, ¿en qué cuadrante está? Entre 3 pi medios y 2 pi. Profesor, eso es cuarto cuadrante. Listo. Si mi ángulo mitad está en el cuarto cuadrante, eso va a tener signo negativo. Cotangente en el cuarto, signo negativo. Y ya tenemos cotangente de la mitad. La expresión E entonces va a quedarme así. Menos cotangente de la mitad. Forma racionalizada. Cotangente de la mitad sería 1 más coseno del doble, que sería X, sobre el seno de ese ángulo doble. Ya está. Más seno del doble, eso es fórmula normal del seno. 2 veces seno por coseno de su mitad. Y la mitad de 2x ya sabemos que es x. Denominador. 1 menos coseno y 1 más coseno, esos dos vienen de una degradación. 1 menos coseno viene de haber degradado el seno, o sea, 2 seno cuadrado de x, que sería 2 seno cuadrado de su mitad. Aquí viene la matanza. A ver, se va este 2 con este 2. Profe, un seno también se cancela con un seno. Listo. Entonces, la expresión m va a quedar así. E igual. Desdoblo fracciones. Cada uno se divide entre seno. Entonces quedaría así. Menos 1 sobre seno. Menos por más sería menos coseno sobre seno. Y aquí me quedó más. Lo que quedó arriba fue el coseno y abajo me quedó el seno de x. Entonces la matanza continúa, se cancela esta fracción. Y la respuesta sería para nosotros menos 1 sobre seno. Pero pregunta, ¿qué cosa es 1 sobre seno? Eso se llama cosecante. Entonces la respuesta sería menos cosecante. 1 sobre seno, eso se llama recíproco del seno. Muy bien. Continuando con los problemas. El número 5 me dice así: simplifique la expresión. Si yo observo, aquí aparece ángulo X, aquí aparece X medios. Profe, acá está la mitad. Si tú ves que dentro de un ángulo aparece la mitad de otro, a todo esto le llamas mitad y lo efectúas. Profe, pero lo vas a efectuar usando estas formulitas. Tangente del ángulo mitad, eso sería cosecante del doble menos cotangente del doble. Ah, vamos a usar eso. Perfecto. Entonces nos quedaría así. Secante de X. A ver, la expresión E para nosotros sería la secante de X. Luego sería más la tangente de ese ángulo, que ya hemos visto que lo vamos a tomar como si fuese el ángulo mitad. Pi cuartos menos X medio. Esa es una regla que en muchos problemas nos va a ayudar. Si yo veo que acá aparece la mitad de un angulito, entonces simplemente le llamas mitad a todo y lo efectúas como si fuese ángulo mitad. Perfecto. Entonces vamos a ir trabajando. ¿Qué va a hacer, profesor, ahora? Voy a reemplazar simplemente tangente del ángulo mitad. La expresión E para nosotros va a quedar así. Secante de X más tangente del ángulo mitad, eso sería cosecante menos cotangente, pero del doble. Entonces quedaría de este modo. A ver, abrimos llavecitas y sería de esta manera. Cosecante más menos cotangente, pero del doble. ¿Cuánto es el doble de mi ángulo mitad? Sería 3 pi medios menos X. Cosecante menos cotangente del ángulo doble, que sería 3 pi medios menos X. El doble de mi ángulo mitad. Perfecto. Profe, ¿y ahora qué es lo que va a hacer, chicos? Ahora lo que tengo que hacer se llama reducción al primer cuadrante. Esto de acá se efectúa de esta manera. A ver, para hacer la reducción tengo que saber en qué cuadrante está el ángulo.
3 pi medio menos x, eso es tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante la cosecante es negativa y la cotangente es positiva. Ya están los signos. El 3 pi medios cuadrantal del eje Y, cualquier cuadrantal del eje Y cambia razón por corrazón. Entonces la cosecante cambiaría a secante de x y la cotangente cambiaría a tangente de x. Entonces tendremos lo siguiente, que la expresión E para nosotros va a quedar así: secante de x, menos por más sería menos secante de x, luego sería menos por más sería menos, y menos por este más sería menos tangente de x. Con lo cual nosotros ya tenemos la respuesta final de ese problemita. ¿Cuánto saldría para nosotros? Sería menos tangente de x, que es la parte final. A ver, entonces, ya, tendremos lo siguiente. La expresión E para nosotros saldría menos tangente de x. Listo. Problema resuelto. En el siguiente ejercicio tendremos lo siguiente. A ver, me piden simplificar toda la expresión. Y ahí nosotros podemos observar que solo veo cosecante, cosecante, cosecante. Entonces buscaremos una identidad donde aparezca la cosecante. Y para recordar un poquito, estas son donde aparece cosecante. Tangente del ángulo mitad es cosecante del doble menos cotangente del doble. Y si yo veo cotangente del ángulo mitad, esto saldría la suma. Cosecante del doble más cotangente del doble. Profe, ¿con cuál de estas dos nosotros vamos a trabajar? Vamos a trabajar, a ver, cosecante, los dos tienen cosecante. Profe, acá hay tangente de 10. Ah, eso podría ser tangente de la mitad. Pero una cosita, chicos. Tangente de 10 también es cotangente de 80. O sea que acá tengo cosecante de 80 y tengo cotangente de 80. Ya entonces sé cuál voy a utilizar. Separaremos esto. La expresión E para nosotros va a quedar así. A ver, 2 veces tangente de 10, lo puedo colocar de este modo. Tangente de 10 más tangente de 10. Y el resto simplemente lo colocaremos como estaba. Cosecante de 20 más cosecante de 40 y más cosecante de 80. Ya está. Reemplazaré una tangente de 10, sería cotangente del complemento, cotangente de 80. Eso para nosotros se llama propiedad de las corrazones. Entonces tendremos así, ordenando la expresión. La expresión E me quedaría así acá. Tangente de 10 más cosecante de 20 más cosecante de 40 más cosecante de 80, y la cotangente de 80 que faltaba la voy a colocar al final, cotangente de 80 grados. Listo. Y ahora comenzaremos a agrupar de este modo. ¿Qué cosa es cosecante más cotangente? Entonces reconocemos cosecante más cotangente. Profesor, eso es cotangente de la mitad. Entonces esta suma para nosotros será cotangente de la mitad, que sería 40, la mitad de 80. Nuevamente agrupo hasta acá. Cosecante más cotangente de 40. Eso sería cotangente de la mitad. Y la mitad de 40 para nosotros sería 20. Continuamos. Cosecante de 20 más cotangente de 20. Eso sería cotangente de la mitad nuevamente. Y la mitad de 20, para nosotros eso sería cotangente de 10. Ya está. Ahora, chicos, que ya todo está simplificado, veremos cómo nos quedó la expresión. Entonces diremos aquí, luego, así, la expresión E quedó de este modo. Tangente de 10 más cotangente de 10. Pero resulta que esta es una propiedad de ángulo doble. Cotangente más tangente de un ángulo, eso me debe dar 2 cosecante del doble.
O sea, 2 veces cosecante de 20, el doble de mi ángulo 10. Ya tenemos la respuesta entonces. La expresión E saldría 2 veces cosecante de 20 grados. Muy bien. Y ahí vamos viendo las múltiples aplicaciones que tienen las fórmulas de ángulo mitad. Bien, en este problema me dicen, en la figura se tiene lo siguiente, que el perímetro del triángulo rectángulo es 16 unidades y me dicen calcular tangente de teta medios. Para eso, lo que vamos a usar en este problemita es lo que se llama la resolución de triángulos, el método de lo que quiero sobre lo que tengo. Pero para eso vamos a graficar nuevamente nuestro triangulito y lo tenemos acá. Ahí está. Siempre es bueno tener una gráfica doble para saber cómo es el problema, ¿no? ¿Y qué es lo que estás haciendo para resolverlo? Entonces veamos. En este triángulo rectángulo tengo de dato un ángulo y tengo también de dato un lado. Y cuando yo tengo un ángulo y un lado, tú no puedes aplicar Pitágoras. Pitágoras se aplica cuando hay 2. Entonces el resto, para eso se iría el método de lo que quiero sobre lo que tengo. Y sería así. Si quiero este lado, primero colocas el lado que es dato 4. Y luego divides en este orden. El lado que quiero sobre el lado que tengo. Adyacente sobre opuesto. Eso se llama cotangente. Sería 4 veces cotangente de teta. Quiero calcular la hipotenusa. Primero se coloca el lado que es dato 4. Y al costadito una razón que sale dividiendo así. Lado que quiero sobre el lado que tengo. Hipotenusa sobre opuesto. Eso se llama cosecante. Con lo cual ya tengo los 3 lados del triángulo calculados. Ahora entonces, si tengo los lados, es obvio que ya puedo calcular el perímetro. Y me lo han dado de dato. Entonces, el perímetro sería así. 4 cosecante de teta, más 4 cotangente de teta, más este lado que es 4, me debe dar 16, porque ese es el perímetro. Factorizo el 4. Quedaría en el interior cosecante de teta más cotangente de teta más 1. Y esto es igual a 16. Sacamos cuarta. Se cancela. Sacamos cuarta y me va a quedar 4. Entonces acá es donde entra la teoría. ¿Qué cosa es para nosotros cosecante más cotangente? Cosecante más cotangente, eso se llama cotangente del ángulo mitad. O sea, cotangente de teta medios. El problema me quedaría así entonces. 1 más cotangente de teta medios es igual a ¿cuánto? Es igual a 4. De donde ya puedo calcular cotangente de teta medios. Simplemente ese 1 va a pasar a restar y me va a quedar 3. Profe, a mí me piden la tangente, entonces invierto el valor. Por consiguiente, ¿cuánto será para nosotros la tangente de teta medios? Simplemente saldría 1/3. Con lo cual tenemos resuelto el problema. Finalicemos con esta parte de ángulo mitad resolviendo ese problema, que dice así. Del gráfico siguiente calcule cuánto es esta expresión. La gráfica consta de 1. Un sector circular. Aparece una semicircunferencia dentro del sector. Mi ángulo teta, mi ángulo alfa. ¿Qué se hace para resolver ese tipo de problemas? Lo primero, debo trazar una altura para poder relacionar los ángulos teta y alfa. Y para relacionarlos tienen que estar en un triángulo rectángulo. Entonces podemos observar lo siguiente. La figura la amplío para ver los trazos que voy a hacer acá. Cuando hay un círculo o una circunferencia tangente a una figura, sea interior o exterior, se recomienda trazar el radio al punto de tangencia. Porque ese radio es una perpendicular trazada, es perpendicular a esa recta tangente. Y como es un radio y es común para los dos, voy a asumir como si fuese notable. Para nosotros eso es R. Y comenzamos a aplicar el teorema de la resolución. Primero en ese triangulito. Si aquí tengo R y acá tengo alfa, este segmento de acá sale R cotangente de alfa.
aplicando por supuesto lo que quiero sobre lo que tengo, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Apliquemos ahora la resolución en el otro triángulo rectángulo, porque también tengo un lado y un ángulo. Si tengo R, puedo hallar esto. Sería para nosotros R cotangente de teta, porque se divide lo que quiero sobre lo que tengo, adyacente sobre opuesto. Y la hipotenusa, que es esto, saldría R por cosecante. Y sale cosecante al dividir hipotenusa sobre opuesto, lo que quiero sobre lo que tengo. Y este pedacito de acá es igual a esto, los dos son radios. ¿Qué es lo que ahora podemos hacer ahí? Lo primero que apliqué fue la resolución. Entonces vamos a colocar acá por resolución. Se tiene. ¿Se tiene qué cosa, profe? Eso que ves ahí. Ahora entonces, ¿qué me conviene hacer? Acá hay un sector y yo no he usado ese sector hasta el momento. ¿Qué podemos decir? Que este segmento de acá con este segmento de acá, ¿cómo deben ser? Iguales. ¿Por qué, profesor? Porque son los radios de ese sector circular. Entonces diremos acá, se observa, porque esto ya hay que observarlo en la figura. ¿Qué es lo que hay que observar? Que la suma de estos dos y la suma de estos dos debe ser lo mismo, porque son radios de ese sector circular. Entonces quedaría así: R cotangente de teta más R cotangente de alfa es igual a R cosecante de teta más R. A ver, todos los que tienen variable para acá, alfa y teta son las variables, es lo que me están pidiendo. Y como todos tienen R, entonces yo le voy a factorizar el R. Y si yo factorizo el R, quedaría así. A ver, R quedaría cotangente de teta más cotangente de alfa menos cosecante de teta más cotangente de alfa menos cosecante de teta. Y esto es igual a R. Listo. Profe, a mí me piden cotangente de alfa. Perfecto, ya apareció cotangente de alfa. Entonces vamos ordenando, pero antes que nada, este R se cancela con este R de acá. Es como si pasase a dividir, la división vale 1. Cotangente de alfa lo voy a colocar primero. Esto para mí es cotangente de alfa. Ya está. Luego sigue cotangente de teta menos cosecante de teta. A estos dos les voy a factorizar el signo menos. Y quedaría entonces cosecante de teta menos cotangente de teta. Y esto sigue siendo igual a 1. Pero no se preocupen. ¿Por qué? Esto que acabo de hacer es lo mismo que estaba ahí. Si tienes dudas, multiplica. Menos cosecante y menos con menos sería más cotangente. Así que está bien. Profe, ¿y por qué factorizó el menos? Ah, porque esta diferencia, eso es para ti una propiedad. Cosecante menos cotangente se llama tangente de teta medios. Ah, profe, y es justo lo que a mí me están pidiendo. Cotangente de alfa menos tangente de teta medios. Así que la respuesta del problema, ¿cuál va a ser? La unidad.